Capítulo 15. Vidas y recuerdos de sueños ajenos, el eterno resplandor de la sonrisa inocente. La energía de los demonios ahí presentes se centró en crear la nueva barrera que impedía mover el portal. La energía que le mantenía abierto no parecía ceder, pero con la energía que los demonios habían aplicado, ahora era imposible agrandarlo. Gracias al poder del clan Gremory, en ese momento el portal no podía ser movido de ninguna forma, y aunque el poder del sujeto de peligro debería ser más que suficiente para poder destruir la energía que ellos habían manifestado, la pelea que este estaba teniendo con Saitama les estaba dando la ventaja para mantener ese poder. Issei y el resto ayudaban como podían, pues bien lo habían dicho, alguien de la magnitud del poder que parecía tener ese Izuku podría ser un enorme peligro a futuro. Si podían ayudar a derruirlo ahora que aún no era tan peligroso, entonces podrían salvar miles de vidas a futuro, en teoría claro. Con este poder será suficiente. Si nos dejamos ver así como si nada, estaríamos entrando en un posible conflicto con alguno de estos otros mundos, sin mencionar que cualquiera de nosotros podría morir y pondríamos en riesgo nuestra dimensión, así que es lo mejor que podemos hacer por el momento, incluso si perdemos la posibilidad de ayudar directamente. Aclaró Atsuka al resto del clan, quienes miraron y asintieron a las palabras del rey demonio. Quisiera entrar ahí, pasar el portal y salvarlos, incluso con la habilidad de Asia podríamos hacer mucho ahí. Mencionó para sí Issei. Lo imagino, pero es demasiado arriesgado, incluso si ellos nos aceptan, no sabemos si podremos contra el poder de ese sujeto. Después de todo ya eliminó varios mundos, todos vimos cómo quedaron aquellos lugares. Si llegara a escapar, o a matarnos, no hay nada que nos asegure que nuestros hogares estarán a salvo. Respondió Rias. Lo imaginaba, solo quisiera poder hacer más. Dijo Issei, esperando poder ayudar aunque sea un poco con lo que estaban haciendo desde ese sitio, mirando el enorme resplandor que daban las explosiones de aquellos monstruos que se encontraban en combate en ese momento. Incluso a través de la brecha dimensional la energía que liberaban Saitama y Deku del futuro era sentida, parecía resquebrajar el espacio-tiempo, se sentían los terremotos incluso fuera de los portales, ambos mundos temblaban a la par que se iluminaban en aquella zona de una serie de luces como fuegos artificiales, más destructivas que ojivas nucleares y tan bellas como rosas de bramas que acababan con todo lo que tocaban. En medio de la tormenta de energía, tres sujetos se dirigían a gran velocidad. Tatsumaki levitó y avisó que tomaría la delantera, trataría de desviar la atención de ambos de algún modo, pues el único objetivo por el momento era quitarle el cubo a Deku del futuro. Izuku comenzó a moverse por la enorme cantidad de escombros, las salientes de los edificios a medio caer acabaron por ceder por el peso y poder del Deku actual que iba pasando por encima o cerca de dichos. Eri mantenía activa su energía, cerraba sus ojos para concentrarse lo más que pudiera y así no causarle problemas a Midoriya. Saitama recibía una enorme cantidad de ataques, su ropa se veía cada vez más desgastada, pero no parecía ser herido de ninguna forma, es como si la pelea no le fuera a cansar en ningún momento, y esto era algo que el Peliverde tenía contemplado a sabiendas del enorme poder del calvo. Veloces carreras daban ambos héroes, látigos negros trataban de inmovilizar al pelón, que sin esfuerzo logró desatarse en un movimiento brusco, acertando otro ataque en el rostro de Midoriya, que salió volando hasta otro extremo, sin dejarse vencer, pues regresó velozmente cubierto en un destello de relámpagos amarillos, devolviendo el ataque con enorme fuerza para mandar al pelón al suelo. Una serie de ondas de choque de aire, similares a misiles de destrucción masiva, estrellaron en el calvo, generando una enorme cortina de humo que Izuku usó para moverse velozmente, llegó por la espalda del calvo y con la ayuda de tres cubos se generó una especie de cúpula donde fue encerrado Saitama, y parecía que así lo haría Deku, tomando el último cubo de color verde con su mano libre, empuñándolo como si fuese a lanzarlo. Tatsumaki llegó en ese momento, con una llave inmovilizó el brazo del Peliverde, al mismo tiempo que sus piernas se apoyaron en la espalda del chico, haciendo palanca para que éste no pudiera recuperar su mano. Desde un edificio alto, un destello de luz saltó y en picada se dirigió hasta llegar con los dos presentes. Se trataba del Deku del presente, que en uso de varios de sus quirks logró impulsarse a toda velocidad para intentar arrebatar el cubo de un ataque. Izuku del futuro reaccionó velozmente y puso a Tatsumaki en trayectoria del ataque de su opuesto, obligando a este a cambiar de trayectoria. «Maldita sea, ¿cómo demonios sigues vivo?», preguntó en voz alta.
Deku saltó y tomó vuelo hasta Saitama, esperando pudiera encerrarlo aunque sea un instante, pero los reflejos del calvo actuaron más rápido, logrando golpear al peliverde y alejándolo de este hasta una montaña cercana que casi acabó por desaparecer por completo. Es más veloz de lo que me imaginaba. Reprochó la peliverde al mirar lo poco o nada que pudo hacer ante el poder visto de aquel sujeto. No podemos dejar que tome ventaja, hay que aprovechar ahora que aún está distraído para quitarle los cubos. Afirmó Deku tomando carrera hasta donde aquella montaña había desaparecido. Tatsumaki miró un momento a aquel calvo con capa, que había peleado hasta ahora contra del sujeto que había arrojado, sorprendida de la enorme fuerza que parecía tener. Los cubos, es lo que le quieren quitar, ¿cierto? Preguntó el pelón a la peliverde, quien, en vista del poco tiempo que tenían apenas asintió con la cabeza, como pidiendo ayuda al hombre, para acto seguido salió volando tan rápido como pudo para alcanzar a Deku y Eri. El peliverde, acompañado de la niña, alcanzaron la montaña a medio derruir, con uso de su Kirkizuku fue haciéndose camino entre el terreno que se derribaba. Una poderosa energía comenzaba a emerger del gigantesco cráter donde había quedado el Izuku del futuro, quien en un grito colérico estalló en un brote de poder que inundó el ambiente. Cual terremoto, en su epicentro se encontraba Furiko el peliverde con su forma original, aquel traje destruido y enrevesado, desgastado y viejo, con manchas de lo que parecería sangre seca y otros compuestos. El dúo de Deku se miró a los ojos, el Izuku del presente se movió velozmente en círculos alrededor de su contraparte, quien comenzó a crear enormes centellas de poder que salían disparadas a todas direcciones. Ondas de energía fueron creadas en dirección del epicentro de aquella tormenta de poder. Tatsumaki había llegado y rompió con su energía la barrera de energía que cubría al villano en turno. Tornado del terror, pensé que estarías en combate por algún otro lado, eres un enorme fastidio. Afirmó el Izuku del futuro, empuñando 2 cubos por cada mano, iluminándolos en unas de energía, alejando a Tatsumaki al casi incinerarla con tal vasta cantidad de poder. Ser o no un fastidio no es un problema, el verdadero problema es el que tienes ahora que yo llegué, porque no te dejaré salirte con la tuya. Contestó la peliverde, que velozmente comenzó a girar en el aire para mantener su distancia, parte de su ropa se había quemado por aquel derroche de poder, saliente como si fuera el disparo de un arma de energía, cuales rayos solares, iba quemando lo que tocasen. Aquel enorme poder impedía al trío de héroes acercarse al Izuku B, quien se había preparado para enfrentar a quien consideraba realmente como el principal problema. Serie mortal secreta, golpe grave. Escuchó levemente Deku del futuro, quien en un impulso más instintivo que lógico, logró evitar casi de forma milagrosa el único golpe de Saitama, mismo que no fue visto por ninguno de los otros ahí presentes, fue tan veloz que lo único que escuchó el resto, fue un choque sónico que acabó abriendo la enorme energía que poseía el Izuku malvado, aquel enorme poder se había desvanecido en un instante, pues tal era la fuerza del calvo con capa, que un enorme viento sopló con la fuerza de 1000 huracanes, incluso un destello de luz cegó a todos momentáneamente, producto de la inmensa cantidad de fuerza que poseyó tal ataque, y sin saberlo, todo Japón había temblado en ese instante, la isla inmensa corría riesgo de hundirse por tal muestra. Lo poco que quedaba de la montaña desapareció, incluso había quedado hundido en un cráter, tan grande que parte de una ciudad podría caber perfectamente en él. Temblando, Izuku del futuro comenzó a jadear por el esfuerzo, su frustración era notoria, no esperaba que la fuerza que tanto trabajo le había costado reunir no fuera suficiente para al menos hacer frente al enorme poder que poseía Saitama. Sus brazos que cruzados estaban, fueron dejados caer por su pesar, la parte superior de su ropa había casi desaparecido, algunas quemaduras eran presentes en su piel, su costado derecho parecía incinerado, tal era la fuerza del monstruo pelón que incluso un roce con ese golpe le había dejado en pésimo estado, si no hubiera incrementado así su energía, lo hubieran derrotado en ese momento. Deku del presente, sosteniendo y protegiendo a Eri, abrazaba a la pequeña para evitar cualquier daño que pudiera haberle causado esa fuerza, mientras que Tatsumaki había hecho un campo de energía que intentó protegerles, mismo que se había quebrado al estar tan cerca del poder mostrado, pero ninguno había salido con heridas más allá de uno que otro escombro que chocó contra de ellos. Ustedes, malditos, no me voy a dejar perder, yo no pienso perder, estoy tan cerca. 3 de los cubos flotaba alrededor de Izuku B, quien contenía su rabia tanto como podía, sostenía los costados de su cabeza, como si se estuviera estrujando a sí mismo.
Gritaba, aquella expresión de psicosis eufórica pasaba a una llena de ira y dolor, lágrimas emergían de sí, sus pupilas se dilataban, y los 3 cubos flotantes giraban velozmente alrededor suyo, cada vez más rápido, una luz blanquecina le rodeó mientras los cubos se unían en uno solo, de un tono grisáceo claro, casi llegando a un blanco que imponía enormemente. Cual cascada de poder, el cielo se llenó de aquella energía, el portal que unía a ambos mundos comenzaba a abrirse, cambió el color a un tono más bien guinda, el planeta comenzaba a temblar, parecía que la isla de Japón iba a quedar enterrada en el océano, que se alejaba de ella únicamente por la inmensa cantidad de poder que tenía el epicentro. Grietas se abrían en el suelo, los cubos se unían al cuerpo de Midoriya, sus músculos crecían, su cabello se volvió ligeramente más largo, su estatura aumentó un poco y su expresión era más agresiva. Miró a los presentes, observó principalmente a Saitama, que nada más expresaba una mirada seria, sin titubear ni siquiera un poco. Si tengo que usar el poder de los cubos, lo haré, si tengo que dar lo que queda de nosotros, lo haré, nosotros podremos, juntos, cumpliremos lo que queremos, los traeré de vuelta, cueste lo que me cueste. Afirmó Deku con fiereza, en 4 patas corrió hasta llegar con Saitama, y con enorme fuerza asestó un golpe al costado del mismo, moviéndolo velozmente hasta perderse ambos de vista. Aquel golpe tenía una fuerza parecida, si no es que superior al ataque que recién había realizado Saitama apenas, con ello, ambos comenzaron un nuevo encuentro. Caminando hacia sus espaldas, el calvo con capa iba a una enorme velocidad, sin esfuerzo cruzaron todo el este de Japón hasta llegar al océano, donde, ya a mar abierto, parecían dos enormes bestias moviéndose en medio de alta mar, las olas se elevaban a miles de metros, a la vez que toda la costa se evaporaba por el calor liberado por tanto poder. Izuku iba lanzando golpes tan fuertes que rompían la marea, hacían el cielo tronar y causaban cataclismos de proporciones casi bíblicas, llenando de terror a los pocos que llegaron a ver qué era lo que causaba aquello. Saitama no devolvía ningún ataque, se dedicaba a cubrirse mientras pensaba en una forma de evitar más destrucción en el planeta, sin dejar de prestar atención a los movimientos de su contrincante, lanzó un upper a la boca del estómago de Deku, sacando disparado al chico a enormes velocidades, elevándolo kilómetros en el aire, mientras él tomó impulso para alcanzarle, creando con su fuerza un gigantesco remolino que causó meollo hasta la parte más profunda del océano, un efecto similar al que tendría el jalar la palanca de un retrete a escalas planetarias. En giros raudos Izuku pensaba en alguna forma de salir de esa situación, sabía que no era accidente el que el pelón le hubiera lanzado a tales alturas, quería sacarlo a un lugar donde no pudiera destruir la tierra, no había que comerse demasiado la cabeza para darse cuenta de ello. Con enorme velocidad el joven fue en ascenso, poco faltaría para salir de la atmósfera del planeta, y sin perder el tiempo, tomó la decisión de robar más energía de los cubos, su aura de poder incrementó enormemente, parecía una estrella en medio del cielo, un nuevo sol que había llegado de la nada alumbró aquel costado del planeta, al mismo tiempo que se preparaba para recibir de lleno a el proyectil que se dirigía contra de sí. Como si un misil fuere, Saitama iba en picada contra del chico, quien abrió un portal en trayectoria del calvo, cambiándolo a otro lado, al mismo tiempo que cambió trayectoria para dirigirse contra de su ahora contrincante. Deku alcanzó a Saitama saliendo de otro portal, sin esperarse que éste le recibiera sencillamente con el uso de un golpe directo en su rostro, sorprendiendo al chico, que procedió a consumir más energía de los cubos, moviéndose velozmente y alejándose junto al calvo como si fueran dos cometas recorriendo el campo gravitatorio del planeta, tomando rumbo hasta evitar toda fuerza gravitatoria del mismo. Dos enormes centellas se movían por el vacío del espacio, chocaban contra asteroides, destruían meteoritos, su fuerza incrementaba, uno absorbía el poder de los cubos y otro sacaba aquella fuerza natural que siempre le acababa aburriendo. La resistencia de su oponente le hacía sonreír levemente al pelón, parecía por fin haber encontrado al rival que tanto tiempo esperó, sin embargo, su sonrisa no era de satisfacción, pues el calvo no sentía emoción, a pesar de haber recibido ataques considerablemente más fuertes, aquel chico no le provocaba ningún sentimiento particular, era un villano más que acabar, sin más, sonreía, pues no le quedaba de otra, todos sus rivales siempre acababan muertos tras el primer golpe, contados son aquellos que vivieron después de eso, y ninguno había podido causarle mayor problema, y aunque sabía lo seria que era la situación en ese momento,
Era como estar dormido en ese momento, actuar mecánicamente por el mero hecho de la costumbre, eso causaba la gracia al calvo, irónicamente, ahora que tenía por fin un rival que aguantara un poco, no le causaba la satisfacción que debería, irónicamente, todo lo que siempre quiso parecía aparecérsele frente suyo pero sin causarle la menor emoción, irónicamente, parece que la emoción por encontrar a alguien que pudiera que realmente quería, sentir esa emoción, cada vez parecía más distante, pero ahora que parecía que por fin cumpliría eso, no sentía nada, esa ironía, eso era lo que le hacía sonreír, una sonrisa de lástima. En la Tierra, dentro del cráter que el poder de Midoriya del futuro había hecho, los tres chicos se encontraban mirando el cielo. Tatsumaki no dejaba de preguntarse si realmente aquel calvo con capa era el mismo enclenque héroe de clase C que había visto en la sede de la Asociación de Héroes aquel día en el que la enorme nave apareció. El Izuku contemporáneo observaba al horizonte con terror y sorpresa, jamás pensó presenciar tan enorme derroche de fuerza, y por algún motivo, eso le parecía familiar. Lo logramos, afirmó Eri con emoción al mirar uno de los cubos en el suelo. ¿Eh? ¿En qué momento pasó eso? Se preguntó Izuku al mirar al artefacto tirado. Había sido arrojado en el momento en que Saitama lanzó ese ataque, pues aprovechó el momento en que su contraparte había intentado evitar el golpe que lanzó su fuerza en dirección a la palma del sujeto. Ese maldito, lo calculó. Golpeó ahí con la intención de quitarle el cubo. Habló con cierta ira la peliverde, quien no dejaba de mirar impresionada al cielo, de donde parecían venir luces de colores, como si asteroides chocaran a la distancia, destellos aparecían y formaban hermosas aureolas de colores. Él nunca falló ese golpe. Deku se quedó pensando, ¿por qué era que su contraparte quería con tanta ansia aquellos artefactos? Tanto se había empeñado en lograr todo el caos que ahora estaba presente, pero, ¿qué era realmente lo que esas cosas podían hacer? Izuku tomó en sus manos aquel artefacto, pesaba más de lo que imaginaba, pero se enfocó principalmente en su figura. ¿Cómo era que podía usar algo como eso? Poco tiempo duró la duda, pues no tardó mucho en lograr emanar un aura similar a la que tenía su contraparte, misma que comenzó a rodear el cuerpo de Deku, le hacía sentir aquel enorme poder que su otro yo manifestaba. ¿Qué es eso? Pareciera magia, afirmó Eri con asombro. Tras estirar la mano, Deku había formado una especie de portal a algún lugar desconocido, donde no se veía nada más que lo que parecía ser el vacío del espacio. Con esfuerzo y experimentando un tanto, el chico logró cerrar aquella puerta y abrir otra, como jugando con el objeto aquel. ¿Qué demonios haces? Apresúrate, enfócate en encontrar la manera de enfrentar a tu clon, si no lo derrotamos pronto, acabará con la vida en ambos planetas, afirmó Tatsumaki, mirando con enfado al peliverde. El paisaje cada vez se veía más gris, los héroes que antes luchaban con valía caían derrotados, no por sus oponentes, sino por el enorme esfuerzo que significaba el mantenerse despiertos. La energía de ambos mundos se consumía más rápido debido al enfrentamiento que estaba teniendo con Saitama. El poder necesario para mantener aquella lucha obligaba al peliverde del futuro a consumir una cantidad de poder cada vez mayor. Héroes y villanos de ambos mundos se veían colapsando, desde un Shigaraki casi desmayado en rodillas, miraba arriba con una sonrisa al mirar el terror frente de sí, de aborígenos que luchaban cuales gladiadores, se enfrentaban entre ambos a el problema que ahora radicaba en la necesidad de mantenerse despiertos, mientras las llamas de ambos parecían apagarse. Aus estaba dejando de respirar, cada vez le costaba más mantenerse despierto, estaba desplomado en el suelo, no tenía fuerzas para hacer nada. Uraraka intentó ayudar a Lida y Mineta a caminar, pero sin fuerza sentía su vista desvanecerse, así como las fuerzas en sus piernas, sin poder hacer más que preocuparse por sus compañeros. Creo que, tal vez, si él logró hacer esto con la ayuda de los cubos, en teoría, podríamos revertir el efecto del portal. Con esta cosa, podríamos devolver la energía a todo lo vivo, afirmó Deku esperanzado. Entonces apresúrate, si no fuera por el efecto de Eri no tendríamos el poder para siquiera permanecer de pie, mencionó Tatsumaki. Eri, creo que tengo una idea, pero no estoy seguro. Suelta la sopa ya, niño, gritó la peliverde. No tengo idea de cómo funciona esta cosa, pero sí, en teoría, el Kirk que tiene él puede amplificarse con la ayuda de los cubos, y la energía que manifiestan sería suficiente para afectar a ambos mundos de esta forma. Podríamos
Deku se quedó a medias con la explicación, pues aunque sus pensamientos eran rápidos, su mente consciente le recordó que con quien trataba era una niña apenas, desconocía si realmente pudiera hacer algo como lo que quería. Lo haré, afirmó Eri sin rechistar, como si su cabeza se hubiera conectado a la de Deku. Sorprendió al dúo de peliverdes ahí presentes. ¿Qué están planeando?, cuestionó Tornado del Terror a ambos niños. Si puedo amplificar mi Kirk usando esto, en teoría podría deshacer todo lo que él hizo, devolverle la energía a ambos mundos, podría retroceder hasta cerrar el portal, afirmó Eri. Dejó boquiabiertos a ambos héroes, quienes no sabían qué decirle. Es demasiado riesgoso, demasiado, afirmó Tatsumaki. Lo sé, aunque no es mala idea, pero... yo sé que puedo, por favor, dijo la niña con valentía, interrumpiendo a Deku. Es demasiado arriesgado, tu cuerpo podría no soportar tanta energía, afirmó Tatsumaki. Eri, nuestro deber es protegerte, lo que menos debemos hacer es arriesgarte, comentó el peliverde. Todos podrían morir si no ayudo, no quiero ver a nadie más morir, reiteró la pequeña, apretaba sus puños con la mirada baja, parecía molesta. Ahora me toca a mí, se susurró Tatsumaki, temía por lo que pudiera pasar, pero decidió arriesgarse. Tu nombre es Deku, ¿cierto?, preguntó la peliverde al chico ahí, quien asintió con la cabeza. Llévatela en la espalda, si esos dos monstruos son capaces de respirar en el espacio, seguramente esa cosa pueda ayudarnos a hacer lo mismo, señaló la heroína al cubo. ¿Qué es lo que planeamos?, preguntó Izuku en duda. Debemos arrebatarle los demás cubos, con eso, si la teoría es cierta, entre los tres podremos soportar el uso de esas cosas, usamos el poder de la niña y con ello, ganamos, explicó la peliverde. Parecía más seria de lo usual, pues recordaba a su hermana y a sí misma en la niña de ahí. Vamos, afirmó Eri, saltando y subiendo en la espalda de Deku. Es momento, o aprendemos a usar esa cosa, o todos moriremos. El resultado podría ser el mismo en ambos casos, pero es la única opción que nos queda. Incluso si acabamos con él sin el uso de los cubos, nada nos asegura que la energía sea devuelta a ambas tierras, por no decir que la mayor parte de esa energía se la gastó ya ese malnacido en esa pelea, afirmó la peliverde, creando un escudo de energía con sus fuerzas. Si ese es el caso, dame un momento, afirmó Deku decidido. Cataclismos se presentaban desde fuera del planeta Tierra. Deku usó la energía de los cubos para aguantar otro golpe de Saitama, fue enviado hasta colisionar con el enorme planeta rojo. Tal era la fuerza de aquellos ataques, que el poder que manifestaban los dos atravesó toda la corteza del planeta. Deku salió por el otro extremo del planeta, como un inmenso rayo de energía, habían perforado todo el cuerpo celeste sin darse cuenta, mismo que comenzó a colapsar en sí por su propia gravedad. El movimiento de ambos se asemejaba a un baile de la destrucción que pasó inadvertido por el millar de escombros flotantes en el cinturón de asteroides. Las enormes explosiones se hacían presentes por todos lados, las enormes rocas salían disparadas o eran derruidas por tal poder que pasaba entre medio del enorme cinturón. Magnitudes cósmicas se presenciaban, con enorme velocidad destruían y rompían todo lo que encontraban, y eso sin decir, que la mayor parte de los golpes los lanzaba Izuku, que no parecía creer que con un par de golpes, Saitama le haya enviado tan lejos de la Tierra. Pensaba que solo cuando se ponía realmente serio manifestaba tales cantidades de poder, pero esto era algo que dentro de poco no podría manejar. Aparentemente el poder del calvo con capa acrecentaba cada vez más rápido, incluso absorbiendo la energía de los planetas dejados atrás. No podía seguirle el paso de ninguna forma, como si el crecimiento del poder del pelón fuera incrementando hasta el infinito. Tras un choque de fuerzas, ambos acabaron rebotando en diversas rocas alrededor del cinturón de asteroides. Un choque con Calisto dejó un cráter tan grande como un continente, lanzándose con otro ataque que destruyó la mitad del ecuador de la luna, mandando a Saitama hasta Europa, destruyéndola tal como pasó con Marte, pasando en medio hasta estrellarse con la superficie de Júpiter, pasando por la enorme gravedad de este, solo para dar 1000 vueltas en su superficie y aterrizar suavemente en el planeta. Como si fuera una tormenta de arena de proporciones bíblicas, no se veía casi nada más que oscuridad incandescente de un tono anaranjado pálido en el cielo, al igual que el ruido del viento inundar todo el planeta. Sin embargo, nada causó la verdadera molestia al calvo más que el tener arena en sus ojos.
Poco tardó Midoriya del futuro en caer al lado del pelón, destruyendo la superficie del núcleo del planeta, despejando la zona de la arena y gas que inundaba el planeta originalmente. Los ataques del peliverde no hacían nada ya, pues Saitama se había cubierto la nariz por la sensación de picazón en ella, había inhalado ese gas extraño, que no causó más que un estornudo que hizo estallar medio mundo. La mitad de Júpiter se había dispersado en una enorme nube de gases, mientras Izuku no podía hacer nada más que incrementar sus fuerzas tanto como pudo. Un segundo golpe de Midoriya creó el mismo efecto en el otro lado del planeta, sin dejar nada más que escombros de lo que antes era un gigante gaseoso. Saitama se movió para evitar aquel ataque, de un salto se había alejado del planeta, limpiando su nariz para poder seguir con el combate. Izuku alcanzó velozmente al pelón, un ataque bastó para enviarle hasta Titán, que pronto desapareció en escombros, mientras que Saitama volvió a evitar los ataques del peliverde con facilidad, golpeándole nuevamente. Esta vez Deku sangró por el golpe que había recibido recién, su cuerpo voló hasta chocar con Tetis y Dione, ambas lunas desaparecieron en ese instante, Saturno aguantó el golpe, estallando en una inmensa onda de choque que se extendió por todo el sistema solar. ¿Cuál estrella de la muerte? El cuerpo de Deku fue dirigido hasta estrellarse contra de Urano, mismo que acabó en las mismas que Júpiter, apenas con escombros que le hicieran presencia, su superficie azul había cambiado a una roja cual hierro fundido, así como se había deformado por la caída de aquel Izuku. Titania, Ariel y Miranda fueron desintegradas en un momento, como globos estallando por calor, no aguantaron el derroche de energía. No lo entiendo, sabía que era poderoso, pero, a este nivel, no, ¿qué clase de monstruo es él? Se cuestionó a sí mismo Midoriya, quien se levantó del gigantesco hoyo que había formado con su cuerpo en todo el globo del planeta azul. Restos de lo que antes era una especie de nieve dura quedaban alrededor del chico, un aire pesado y denso, se sentía como nadar en una especie de agua poco espesa. Sin retardo apareció Saitama, cayendo delante de Izuku, mirándole con seriedad, mostraba esa molestia que tenía de antes. Deku observaba el poco daño que parecía haber sufrido el pelón durante el encuentro, literalmente habían destruido planetas por detrás, y lo mucho que había perdido era la parte superior de su ropa, dejando al desnudo su torso. Dios, vaya que huele mal aquí, afirmó el calvo, enfureciendo más al peliverde. ¿Tú, qué eres? ¿Cómo es que puedes hacer todo esto? Cuestionó el chico al pelón, quien se le quedó observando como con curiosidad. ¿A qué te refieres? Todo lo que tuve que hacer, todo lo que tuve que matar, todo lo que me esforcé, de nada valió. Tú puedes hacer todo lo que a mí me costó tanto lograr, perdí todo, perdí a todos, pensé que si te dejaba al final, si podía robar toda la energía antes, podría hacerte frente, podría quedarme tu poder, pero por más que lo intento, no puedo hacerlo, ¿por qué? La frustración del Deku del futuro le llenaba el alma, sin esperanza en busca de la prestada, el fin de su camino parecía próximo, sin saber a dónde ir o qué hacer, su furia le obligaba a seguir de pie, pese a la debilidad que mostraba ya. Muchas personas me han cuestionado eso, ¿tú por qué haces lo que has hecho? ¿Qué es lo que te llevó a todo esto? Con tu fuerza, podrías usarla para el bien. Dijo Saitama, no parecía harto esta vez, era como un padre hablándole a un niño. Todo lo que yo tenía murió, mis amigos, familia, todo lo perdí y ni siquiera pude hacer nada, fui llevado lejos a contra de mi voluntad, y cuando pensé que podría volver, tomé la decisión equivocada y acabé en un momento equivocado, todos se habían ido, sobreviví a duras penas entre podredumbre y desperdicios, pero, un día llegó ese tal Blast, y cuando reconocí ese cubo, supe que tenía la posibilidad de poder hacer algo al respecto. Acabé con él, estudié todo lo que estas cosas pueden hacer, con el poder suficiente, juntando las cuatro, podría revertir todo, devolverlos a la vida, devolver mi mundo, mi tiempo, a su estado original, a como estaba antes de que me llevaran, puedo revivirlos, retroceder el tiempo hasta como era antes, puedo entrar a lo que llaman el mapa del multiverso, puedo acceder a él y hablar con el Padre Tiempo, si logro convencerlo, el tiempo regresará a como debe ser, puedo deshacer el capricho de la maldita niña que me llevó a tu mundo, lo convenceré, no se negará a mí nuevamente, todo volverá a la normalidad. ¿Tú, realmente? ¿Todo lo que has hecho ha sido para traer a la vida a los que perdiste? Susurró Deku de este tiempo para sí mismo. En un instante, Tatsumaki y el Midoriya del presente tomaron 2 de los 3 cubos que aún tenía el villano.
Izuku del futuro tomó con fuerza el cubo que le restaba y estuvo por golpear a su contraparte, que gracias al poder que poseía logró reaccionar y evitó el ataque. Velozmente los tres se alejaron hasta quedar al lado de Saitama. Los dos peliverdes estaban cubiertos con el aura de poder del cubo que aprendió Deku a usar desde la tierra. El poder de Eri se mantenía para evitar que este se cansara o que Deku perdiera el control del cubo. ¡Ay Dios, aquí apesta!, exclamó Tatsumaki. ¿Cómo demonios llegaron ustedes?, preguntó el Midoriya del futuro. Dejaste uno de tus juguetes tirado, por poco se te olvida, burló la peliverde. Las emociones del Deku del futuro comenzaban a salir a flote, la tristeza se apoderaba de él. Mientras apretaba sus puños en el suelo, se arrodilló hasta parecer derrotado. Puedes tener las intenciones de traer de vuelta a quien quieras, pero el fin no justifica los medios. Ni siquiera sabemos si lo que dices es verdad, comentó su contraparte. Devolveré todo como estaba. La muerte es algo que debía pasar para poder obtener toda su energía. Puedo modificar el tiempo, puedo cambiar lo que ahora está, puedo restaurar todo, podré estar con ellos nuevamente, y nadie me impedirá lograrlo. El poder de aquel Deku había aumentado, seguía absorbiendo la energía de los dos mundos. El portal que mantenía unidas a ambas tierras comenzaba a agrandarse. Parecía que lo que fuera que le mantuviera del mismo tamaño estuviera perdiendo fuerzas. El enorme poder de Deku hacía temblar al sistema solar. Todo Urano parecía estar en un apocalipsis que pronto le consumiría, pues aquel enorme torrente de energía se elevaba más allá de su atmósfera, cegaba a los tres chicos, aunque Saitama no parecía apenas sorprendido. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el Deku del pasado, sacando de sus pensamientos al calvo con capa. Mi nombre, soy Saitama, ¿y tú?, devolvió la pregunta el hombre. Llámame Deku, y tenemos un plan, pero necesitamos tu ayuda, afirmó el peliverde. Quitarle la última cosa esa, para usar los 4 cubos y devolver a los dos mundos a la normalidad, deshacer lo que el imbécil ese hizo, después de exterminarlo, claro, resumió Tatsumaki, quien no perdía ojo del peliverde malvado. Como no tenemos certeza de que al acabar con él los dos planetas recuperen su energía, tememos que de no hacer eso, podría morir todo rastro de vida en ambos mundos, explicó Deku. El trío de héroes hablaba entre sí, trataban de explicar brevemente al calvo con capa algún plan para erradicar y terminar el combate. El aura de poder del cubo protegía a Deku, Tatsumaki y Eri de cualquier peligro mortal como el quedarse sin aire o el efecto de la temperatura y la gravedad distinta en aquel planeta, pero no restaba la importancia que la niña tenía acerca de lo que miraba. Eri y Izuku del futuro cruzaron miradas, pues la preocupación de la pequeña le hacía mirar de forma diferente a aquel sujeto. Era ver a su héroe vuelto un villano, una rabia y tristeza contenida en él, le recordaba a la mirada que solía tener Overhaul, un alma rota, la de un ser que ella apreciaba tanto. La mirada de temor de aquella niña despertó en aquel Deku un gran odio, formó una sonrisa en su rostro, mientras chillaban sus dientes al chocar entre sí, lágrimas comenzaron a salir, mientras la voz de aquella Ochako Uraraka sonó nuevamente para sí, le recordaba que lo que hacían era lo mejor. Para poder traer a aquellos que quería de vuelta a la vida, se necesitaba de una cantidad descomunal de energía, un poder tan inmenso que solo podía obtener de una forma, robándolo. Años pasó en soledad, acompañado solo del casco de la chica, cazó y mató lo que le pudiera dar de comer para sobrevivir, recordó aquellas fogatas en medio de noches de luna llena, pasaba horas haciéndole compañía hasta que el letargo le vencía. Blast llegó un día, buscando uno de aquellos cubos, ya tenía uno consigo, fue cosa de ganarse la confianza del héroe, así le soltó la información de todo aquello que podían hacer los cubos, formaron lazos entre dos desconocidos que lo único que querían era obtener aquellos cubos, pero algo pasó, pues los intereses eran distintos, y el héroe Blast fue tomado desprevenido por el poder de dos cubos separados, falleció o quizá solo fue encerrado en algún punto lejano del espacio al borde de la muerte, pero en cualquier caso, Deku jamás volvió a saber de él, y con el poder de dos de los cubos en sus manos, podría llegar a lo que quería, traer de vuelta a todos. Era la única forma. ¿De qué otra manera podría restaurar la vida de un planeta entero? Se encontró a muchas personas que le dijeron que aquel objetivo era egoísta, pero bien lo convenció Uraraka, que aquellos que solamente querían interponerse en su camino, debían ser eliminados. ¿Qué fue lo que le había llevado a elegir un camino completamente distinto al que tanto quería de niño? ¿Desde cuando llegó Uraraka a poder hablarle desde el más allá? ¿Desde cuando la vida dejó de tener un valor para él?
Esa rabia, le recordaba la mirada de todos aquellos que habían suplicado y llorado por salvar su vida antes, la mirada de decepción, de terror, de aquella niña, aquella que alguna vez le miró con cariño, que alguna vez lo ayudó, ese dolor había despertado en él nuevamente, esos recuerdos, todas las muertes, trajeron de nuevo ese sentimiento. Un grito de dolor se escuchó en todo el planeta, en ira se alzó aquel Izuku, con solo uno de los cubos, miró rábico a aquellos que querían detenerlo. Un aura de poder comenzó a hacer temblar el planeta entero, y creando un cráter en el suelo, Deku llegó a atacar a los representes en menos de lo que dura un instante, golpeó el brazo de Saitama, quien bloqueó sin mayor problema el golpe del peliverde, quien saltó y llegó en un instante a la punta de una montaña a la lejanía, alcanzado por el pelón, que en un golpe desintegró todo lo que había en la cima. Apenas los vi moverse. Afirmó Tatsumaki, que apenas se había dado cuenta que la montaña entera había desaparecido. Si no fuera por el uso de estas cosas ni siquiera hubiéramos visto eso. Afirmó Izuku del presente, que cargó a Eri en su espalda nuevamente, esta vez rodeado de dos auras de poder, una propia y la otra coasada por los cubos. Tomaré este, con tu permiso. Afirmó Tatsumaki, sosteniendo con su mano uno de los cubos, el de color azul. Céntrate en el cubo como si fuera una extensión de tu cuerpo. Lo sé, ya explicaste hace rato cómo funciona según tú. Interrumpió la peliverde al estudiante, quien solo sonrió por ello, tomando carrera hacia el lugar de las explosiones. Dos golpes más sonaron a la lejanía, la mitad de la superficie del planeta se había deformado, por no decir que había sido casi completamente erradicada. Saitama e Izuku del futuro luchaban fieramente, mientras que el calvo parecía no esforzarse realmente en la lucha, pero el peliverde gritaba iracundo mientras hablaba con otra persona. Por momentos el calvo se preguntó a quién realmente se dirigía a aquel rival, que sin titubear atacaba a todos lados, y aunque incluso si acertaba no causaba daño real, su odio era algo que se sentía, algo palpable que incomodaba un tanto al calvo. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó Saitama. Quiero recuperar lo que he perdido, devolveré todo a como estaba antes, mataré a quien deba matar para eso, no soy un villano, no soy un héroe, solo quiero regresar lo que es mío, lo que me quitaron sin darme la opción a elegir. Tu odio, no es contra de nosotros, es contra ti mismo, después de todo, creo que dijiste que tomaste una decisión o algo así. Tomé una decisión equivocada, pero eso no quiere decir que cometeré ese error nuevamente, acabaré contigo mientras pueda hacerlo, o moriré en el intento, no importa, de todos modos aunque me mates, sus mundos ya están condenados, ya no hay vuelta atrás para nada. Crearás lo mismo que te hicieron a ti, un mundo desolado, según tú, una especie de apocalipsis, no eres más que un niño que hace un berrinche porque le quitaron un dulce, pudiste buscar más formas, pero decidiste caer en la locura, pero lamentablemente, si hay una forma de revertir todo, de dejar todo tal y como estaba, así que, no pienso dejar que mi mundo sea erradicado, si hay algo que tu caso me dejará aprender, será a proteger lo que tengo, sea poco o mucho, siempre será mejor que acabar como tú. Cállate. Lo poco que tengo será algo que debo proteger, y lo haré de villanos como tú. ¿Alguna vez fuiste un héroe? ¿Alguna vez fuiste un niño? ¿Te viste obligado a hacer cosas horribles para vivir? Eso es malo, pero jamás justificará todo esto, no importa qué, y si debo eliminarte, yo también protegeré lo que quiero. Serie de golpes celestiales, destructor de estrellas. Golpe aniquilador. Urano fue destruido en ese ataque, el planeta entero fue atravesado por el poderoso golpe del calvo con capa, tanta era la fuerza del ataque que el cinturón de asteroides externo del sistema solar fue casi eliminado por completo, la gravedad de los planetas del mismo fue alterada, la ruta que normalmente toma el Sol fue cambiada de tal magnitud de fuerza, el sistema solar fue movido de su ruta original y algunos planetas lejanos fueron desintegrados, hasta que aquella fuerza se perdió en el vacío, casi a años luz. La sangre salió del cuerpo del Izuku del futuro, su cuerpo no se había movido por el impacto del ataque, y eso era lo más impresionante, había recibido el golpe de lleno y no había sido movido en absoluto, aún así, la enorme fuerza de aquello atravesó su cuerpo. Al estar aún consciente en el momento en que la parte superior de su tronco se separó de lo que quedaban de sus piernas, logró regenerar lo que faltaba de su cuerpo en un instante, se llenó de miedo, pero no iba a dejarse vencer, pues sabía que el límite de Saitama no habría de llegar aún. ¿No me dejaré perder? ¿Estás seguro?,
Desde un portal, Deku del presente llegó usado dos de los cubos, abrazó por la espalda a su contraparte, mientras que Tatsumaki intentaba arrebatar el cubo faltante desde delante. La energía que comenzaron a liberar entre todos creció a tal nivel que los restos de los planetas destruidos comenzaron a girar entre ellos, formaron una enorme luz que parecía querer implosionarlos ahí mismo. Forcejeos, insultos y un poder tan abrumador que hizo temblar al sistema solar, arremolinaban aquella frontera del mismo. Urano se desintegraba y formaba parte de aquella fuerza que parecía crear una especie de agujero negro. El sol dejaba de moverse libremente, tanta era la presión que ejercían entre todos, que estaban creando una órbita entre sí. Luces tan brillantes que dejaban al sol en ridículo, parpadeaban y salían disparadas como rayos de energía, disparos de poder que destruían todo lo que les tocara, estrellas enteras eran erradicadas, mientras los cubos se fusionaron en uno solo, un color blanco que llenó de miedo a Deku del futuro. La cantidad tan grande de poder que salió de ese sitio, comenzó a hacer colapsar el espacio-tiempo. Saitama lanzó un golpe para controlar el enorme poder, que comenzó a disiparse hasta abarcar dimensiones casi inenarrables. Los tres sujetos que forcejeaban lo entendieron. Si no soltaba alguno de ellos el cubo en ese momento, la explosión sería tan grande que todo ahí sería destruido. Quién sabe si solo el sistema solar sería desintegrado o más estrellas a lo lejos serían borradas. Suéltalo, Izuku, Deku, suéltalo. Gritó el Deku del presente, parecía lamentarse por su contraparte, quien lloraba de rabia, se aferraba con todo a aquel artefacto. Eri, con su poca edad, se había dado cuenta de que, de no actuar en ese instante, todo acabaría. Su mirada cambió a un completo terror a un enorme valor, sus ojos brillaron, pues no sabía si lo que haría realmente podría funcionar, pero, si no lo intentaba podría perder a todos quienes quería ahí. Deku, gracias por salvarme aquella vez, ahora me toca a mí. Habló Eri con alegría. Sus brazos se soltaron, mientras Deku, asustado, no supo qué decisión tomar, pues un golpe se dirigió con velocidad hacia su contraparte. Saitama había lanzado una onda de choque, dio de lleno al Izuku del futuro, pero casi deja inconscientes a ambos, todo mientras Tatsumaki se distrajo por aquel ataque. La propia energía del cubo hizo a todos soltarlo, mientras que, pasando por encima suyo, Eri saltó y usó a Deku como impulso, sorprendiendo a ambos Izukus. El Midoriya del pasado estiró su mano tanto como pudo, alcanzó el pie de la niña, mismo que casi se rompe por la enorme fuerza del sujeto, pero no fue suficiente para impedirle a la pequeña alcanzar el cubo. En las manos de la pequeña, la luz de aquel objeto comenzó a tintinear, su poder era monstruoso, pero rodeó a Eri que comenzó a usar su Kirk, miró a Tatsumaki, que intentó acercarse a la pequeña. Un enorme torrente de energía comenzó a dispersarse desde Eri, mismo que alejó a los demás de sí. Nadie podía alcanzarla, pues fue iluminada en una luz blanca celestial. Eri volteó a ver a ambos Midoriyas, sonriendo a ambos, alzando el cubo encima de su cabeza. La última vez, fuiste tú quien me alcanzó, ¿lo recuerdas? Esta vez, seré yo quien no lo suelte. Yo también me prometí, que nadie más pasaría por lo mismo que yo pasé, y si puedo revertir las cosas, entonces, lo haré, Deku, incluso si fueras malo, estaré ahí para ayudarte, como lo hiciste conmigo. Como si todo comenzara a moverse en cámara lenta, la voz de la pequeña Eri se escuchó para todos, mientras una luz dorada se comenzó a esparcir por todos lados. El Deku del futuro miró al cielo, como si fuera a ver un ángel. Era aquella niña que salvó hace tanto, antes de todo lo que había pasado hasta ahora, mientras, aquellas emociones que no había tenido desde hace mucho volvieron a él, y sin poder decir nada, sus ojos llenaron del color del llanto, en un reflejo del universo a su vista, mientras una implosión enorme absorbió a los ahí presentes. Una estrella blanca, se encogió de tamaño solo para tomar vuelo, pues se agrandó a tales proporciones que el mismo universo volteó a mirar, como estar rodeados de ojos por toda la existencia. El tiempo retrocedió dentro de aquel espacio, las emociones y sentimientos de los chicos les llenaron, sombreaban su corazón como la luz y calor del sol lo hacía con las hojas de rocío todas las mañanas, y como gotas de agua que caen, sus recuerdos se hacían borrosos, se reordenaban para ser cegados en un resplandor inmenso. Pájaros cantaban y revoloteaban por encima de Izuku, quien despertaba luego de mirar aquella luz. Confundido, se sentó en el suelo, miró por todos lados, no sabía qué esperaba ver, pero mirar el color azul del cielo, fue suficiente para calmar su corazón.
Volteó a mirar al suelo, pues ahí estaba Eri, despertando recién, parecía que tenía dolor de cabeza, pues se sobaba esta con delicadeza, tapó sus ojos como si la luz del sol los lastimaran, y se sentó junto a Deku. Eri, lo hiciste. Gritó de felicidad Deku, abrazando con emoción a la pequeña, alzándola en el aire, y dando vueltas. El césped de aquella área parecía el más vivo que hubiera visto jamás, rodeado de las edificaciones de siempre en la UA, las construcciones, las calles, carreteras, postes de luz, las personas, parecía todo estaba de vuelta a la normalidad. Eri lo había logrado, y Deku lo entendió, pues la niña había restaurado todo tal y como estaba. ¿Qué? ¿Qué hice? Preguntó Eri confundida, algo incómoda por el exceso de cariño pese a que no era algo que le molestara. ¿Eh? Eri, tú. Deku, ¿qué haces ahí? Preguntó Lida, quien llegó corriendo desde uno de los edificios de la escuela, parecía asustado. Naturalmente Izuku le recibió con enorme cariño al verle bien, pero se sorprendió al recibir el reclamo de parte de su presidente de clase, pues según este, nada más volteó, y Deku ya había desaparecido, cuando ambos estaban hablando con Hatsune. Naturalmente Deku se sintió confundido, pues al preguntarle a ambos de un supuesto portal, Lida lo trató de loco, mientras que Eri no entendía qué era lo que estaba pasando, pero le dolía la cabeza. A Deku no le quedó de otra más que acompañar a Lida nuevamente, y al salir de aquella sala de máquinas, todo continuó como si nada, a diferencia de que Oba dejara a Eri al cuidado de Mirio antes de hacer otra cosa, por supuesto, preguntándole una vez más a la niña para saber si recordaba algo. Yo, no recuerdo nada raro, sé que estaba en el sillón del edificio, y luego, algo naranja, como fuego, una, o dos cosas verdes, como tu cabello, una luz y un huevo. Afirmó Eri con cierta alegría, aunque con el notorio dolor de cabeza. Disculpa Eri, es que creí haber visto cosas raras, pero creo que solo me confundí con un sueño que tuve. Afirmó Deku calmando a la niña, quien se limitó a sonreír levemente. Midoriya entendió luego de hablar con varios de sus compañeros, que nadie más recordaba aquello, probablemente porque nadie más estaba en el momento de aquella luz de Eri. Igualmente, aunque contara todo, nadie le creería, pero, mientras él sepa lo que había pasado, lo tomaría como que estaba bien. Después de todo, Eri será una gran heroína, no cabía dudas, quizá él fuere el único que recuerde todo, pero, con eso será suficiente. Tatsumaki despertó en medio de una montaña, estaba rodeada de vegetación, y en cuanto miró todo a su alrededor, dejó la confusión de lado, solo para ir volando hasta el departamento de su hermana, preocupada por verle una vez más, llegó y en cuanto se acercó a ella la abrazó fuertemente, confundiéndola enormemente, pero poco le importó a la peliverde. Todo pareció volver a la normalidad para Tatsumaki, quien después de un rato, miró al horizonte la ciudad Z, desde la cima de una montaña, sentía que debía hablar para sí, solo para dedicarles pequeñas palabras de agradecimiento a aquellos niños, a Eri y Deku, pues los recordaba perfectamente, ojalá en algún momento, los pueda volver a encontrar, solo para agradecerles por aquello, por darle de vuelta a su hermana, pues nada más le importaba. Como si fuera una pesadilla, Saitama despertó en su cama, oía en la cocina el tronar del aceite en el sartén, sentándose en la mesa, recibiendo un plato de comida caliente preparada por su discípulo, que le saludó cortésmente, sin preguntar nada más que si sabía algo de alguna enfermedad por debilidad o algo así, a lo que Genos negó, pues jamás había escuchado de algo como lo que Saitama describió. El calvo con capa se quedó con la duda en él, ¿fue aquello un sueño? Los tres héroes eran los únicos que recordaban todo lo que había pasado, cada uno dedicó su propia reflexión acerca de aquello, como si fuera de un sueño lúcido, que jamás querían borrar de sus cabezas, aunque no de frente, se dedicaron palabras de aliento, despidiéndose entre universos, como esperando que aquel mensaje llegara alguna vez al receptor que querían, un sentimiento entre universos que se veía frágil, parecía sin sentido, pero al final, si ellos lo recordaban, nada más debía pasar, sería un secreto que guardarían para sí, quizá por el resto de sus vidas, recordarían el momento en el que salvaron dos planetas, en el que una niña les superó y los ayudó, todos, agradecieron a Eri, la verdadera heroína.
En alguna parte del multiverso, un joven despertó de lo que parecía ser un sueño extraño, y al abrir sus ojos, miró el techo de un hospital, sorprendido, se sentó en la camilla, su pulso aceleró, miró sus manos, sin las cicatrices, y las personas llegar a auxiliarle, entre ellas, un hombre delgado y rubio, que preguntó entre emocionado y entusiasmado por él, acompañado iba de algunos de sus compañeros de escuela, Lira, Bakugo, Tsuyu, Mineta, Uraraka, y su madre, preocupada, le miró asustada y feliz. Como si le estrujaran el pecho, volvió a mirar a todos ahí presentes, junto a él, la realidad había vuelto, su realidad, después de todo, había regresado a casa. Hey, ¿qué tal usuarios de YouTube y medio o existentes suscriptores? Espero les haya gustado el capítulo, disculpen por tantos retrasos, les agradezco mucho a aquellos que se han quedado de principio a fin para ver el fanfic, gracias por quedarse hasta el final, este capítulo costó mucho escribirlo, pues entre bloqueos, trabajos, retrasos, responsabilidades e incluso sentimientos encontrados, me costó hacerlo, pero espero les guste tanto como a mí, es al final de cuentas, una historia por y para fans. Recuerden dejar su like, comentar y compartir, espero pasen felices fiestas, los quiero, gracias por todo.